Querido Paulino, muy buenas noches, ¿cómo va? Muchas felicidades, querido Luis, feliz día del trabajador primero. Segundo por el año en El Observador y tercero por haber producido el hecho político del día con la entrevista al presidente, que además tuvo la diferencia y la delicadeza de ir hasta los estudios y compartir una charla definitivamente con muchos títulos para todos lados, ¿no? Tenía ganas de hablar, tiró muchos títulos, yo tengo el culo limpio, dijo, en referencia, sí. Estaba hablando en referencia porque él sentía, claro, sentía que tenía derecho a designar a los jueces de la corte que tuviera. Y, a ver, la respuesta fue como diciendo, no hice ningún pacto con el diablo y no lo voy a hacer porque tengo el culo limpio. Sí, justamente por oposición, otros le dirían, a propósito de tener el culo limpio, justamente, perdón por la expresión, sí, proponer a alguien probo, de probada honestidad, sin ningún tipo de especulación o cuestionamiento, ni con causas pendientes. Sí. Él lo defendió lo ideal. Claro, pero bueno, pero es cierto. Fuertemente. Él dice, conoce todos los vericuetos de la justicia, sí, sí. Hace 20 años que es juez federal, fue nombrado y llegó al cargo por Néstor Kirchner. En fin, todo un tema. A mí la definición que me impactó es, me gustaría un país con 4 o 5 impuestos. ¿Te dijo 4 o 5 impuestos? Sí, solo. Esa es la definición. Y hizo la lista de los impuestos que sacaría, ¿no? Arrancó retenciones, impuesto país. Impuesto país, sí. Todas cuestiones que viene diciendo el hombre que más escuchan los empresarios y que te diría es más optimista que el propio Milei, sí, que se llama Ricardo Arriazu. ¿Es más optimista Arriazu que...? Sí, mirá vos. Que además dio una charla en Tucumán en las últimas horas, casi una hora, sí, un auditorio de especialistas a donde va reiteradas veces Arriazu, sí, desde fines de la década del 70 al lugar. Las ponderaciones que hizo del programa económico de Milei, a quien le adjudicó tener una vocación irrefutable en términos de que no se negocia el superávit fiscal, aunque cuestionó su visión sobre la política monetaria y dijo, para eso prefiero no escuchar cuando habla de esos temas, pero esto sí, ha sido el denominador común de los comentarios en todos los chats de empresarios de las últimas 48 horas. El hombre más optimista sobre cómo despega la economía, sobre qué va a ocurrir y sobre cómo la Argentina podría en esta oportunidad, ojalá que la política no meta la cola, dice Arriazu, aprovechar una oportunidad histórica. Vos sabés que una de las cuestiones más interesantes a propósito de lo que hablás fue que, viste cuando él dice, por ejemplo, la economía va a crecer como pedo de buzo o los salarios están ganando la inflación, nosotros le planteamos qué era lo que estaba diciendo de verdad. Respetuosamente, ¿no? Yo le planteé respetuosamente que yo veía que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires los restaurantes no estaban llenos. Y entonces la respuesta fue que son tendencias que se ven claramente y que hay un delay entre la macro y la micro. La macro, el riesgo país, los precios mayoristas, etcétera, etcétera. Algunos alimentos con deflación. Y empezó a plantear la idea del rebote, ¿no? Que está creciendo la actividad. Tocó fondo en abril-mayo. Sí, está creciendo la actividad en minería, gas, petróleo, en bienes no durables, ya dejó de caer y sigue cayendo un poco todavía en bienes durables porque, entre otras cosas, la mayoría de la gente empezó a comprar bienes durables cuando en el medio de las campañas y las elecciones, cuando había mucha incertidumbre, ¿no? Sí, porque además se estoqueó el comerciante y se acopió a aquel que le sobraba algo porque compraba dólar y se refugiaba de la inflación. Sí, está un poco en línea con lo que marcaba Arriazu. Todo eso que vos describís, campo, minería, es el 20% del PBI. Sí. El 80% está afuera, por eso hasta que... gas petróleo también. ¿Gas petróleo lo incluís en ese 20%? Imagínate que Arriazu hace 10 años que es un fanático de esos temas. Y él está observando lo que todos vemos, que ya son datos concretos, hay producción récord en Vaca Muerta, hay niveles de fracturas históricos. Efectivamente, la balanza energética este año va a ser favorable, se habla de entre 5 y 7 mil millones de dólares, a diferencia de lo que venía ocurriendo, que siempre estábamos con la soga al cuello. Recordá que el cepo se instaura en diciembre del 2011 por las restricciones impuestas por la crisis energética. Sí, claro. Definición de Marcó del Pont, cuando tuvo que decir y explicar por qué el gobierno había ido hacia el cepo cambiario y después del 54% de Cristina Fernández de Kirchner. Mirá que está bien. Y mirá qué interesante esto. Hoy hablaba con una fuente muy cercana a la oficina del presidente y decía, probablemente en junio no haya superávit. En el semestre sí, pero en junio no haya superávit. ¿Por qué? Porque van a empezar a pagar a las productoras de energía. Los 2.000 millones de dólares que deben. Sí. En algún caso dicen con bonos, están discutiendo la quita que van a tener esos bonos y están discutiendo, y yo supongo que las productoras le deben estar diciendo al ministro y al presidente, la gente, miren que nosotros no solamente necesitamos el dinero, bueno, primero quieren revisar, me parece,
viste, a ver, me dieron un ejemplo. ¿Te acordás con el tema de la Cira? Sí. Que parecía que había una deuda con los importadores espectacular, y después parece que en el medio de la deuda no había un pufo de no sé cuánto. No recuerdo el monto ni el. Sí, ni que el algunos porcentaje. hacían importaciones Exactamente. que Decían, no bueno, tenían correlato con la realidad. Eso exactamente. Decir, Primero, che, a propósito de esto, me equivoqué fuerte en un número porque leí mal un número de los gastos de la refacción del despacho de Kicillof. No eran $500,000, sino eran $50.000. Perdón, me equivoqué. 50 millones de pesos. Me rectifico una y otra vez, mala mía. Igual me parece un montón de plata, ¿eh? En este contexto, 50 lucas la refacción de un despacho, me parece un montón de plata. Vuelvo. Y ahí decían que los productores de energía decían, pero nosotros probablemente seremos los principales inversores de la explotación de vaca muerta. Oleoducto, gasoducto, ¿se entiende, no? Por el oleoducto y el gasoducto. Y eso es algo que va a explotar. Sí, espera que yo no te escucho. Débora, pero bienvenida, ¿se te escucha? buenas noches, te sumamos. Buenas noches, Débora. Buenas noches. Termina y después te pregunto algo, No, dale, aprovechando. dale. No, aprovechando tu larga entrevista con el presidente, bueno, por supuesto también felicitándola. A mí me llamó la atención algo que él te dijo y me gustaría preguntarte en ese sentido, cuando él hizo un poco una comparación, ¿no?, respecto de su situación política, la de Menem, y la cantidad de leyes y de normativas que él a partir de ahora iba a tener para sí. Sí, comparó la reforma del Estado que hizo Menem en el 91, creo. Correcto. Que tenía 104 artículos con, no sé, la cantidad de artículos que tenía ley bases y capítulo fiscal. Bueno, ahí te quiero preguntar, porque él, claro, casi celebrando anticipatoriamente, porque es cierto, obtuvo un triunfo importante en Cámara de Diputados en la tarde-noche de ayer, pero él cree que sale en el Senado. Esto me pareció interesante, porque él ya lo daba como un hecho y todavía falta una parte importante, ¿no? No, lo que él nos dijo a nosotros, que él no festeja, que hay que seguir trabajando, no está seguro que salga en el Senado, y ahí Débora y Paulino van a tener información. Sí cree efectivamente que muchos gobernadores ya anticiparon que van a jugar muy fuerte para que los senadores de su provincia voten a favor de la ley base. Claro, por pasa ejemplo, que ahí viste, sí, por ejemplo, el de Catamarca. Jalil. Bueno, Jalil, Por pero vos ejemplo, viste el de que, Tucumán. claro, Vos me preguntás a mí. Jaldo. Por ejemplo, Jaldo. Por ejemplo, el gobernador Carlos Sadir de Jujuy. Claro, pasa que una cosa es Jaldo y otra cosa es Mansur. Por ejemplo, Jalil es cierto que sus diputados votaron a favor, que él mismo lo hizo público su posición, pero Lucía Corpacci hoy hizo declaraciones públicas, no recuerdo en qué radio, y dijo, a nosotros esta ley no, a mí particularmente no me gusta. Entonces, voy a analizarla con detenimiento. No, Sí, bueno, sí. a mí, si vos me decís, yo no soy experto en poroteo, me parece muy difícil, ¿eh? Me parece que van a tener que trabajar mucho para convencer. Yo También creo, te digo, yo nosotros creo que la tuvimos ley sale, ¿eh? ¿Que sale? En el peor de los casos, con algunas modificaciones para que vuelva a diputado. Para que vuelva a diputado Pero y se termina aprobado en diputado. Rechazar la No, ley. tirarte aparte de la Argentina de cero. Claro. Sí, por ahí los gobernadores patagónicos incidiendo para alguna modificación en ganancias Por y ejemplo. vuelta a diputados por el tema de... Porque, a ver, Débora, Paulino, mi mirada, ¿no? Independientemente de mi ley, hay un gobierno que está planteando un modelo diferente. La tendencia, después hay que promulgar, viste como en la Argentina, vos me planteas leyes y después no se cumplen. Es un camino, sí. Da vuelta a la Argentina. Y eso fue votado, o sea, eso fue votado. Entonces, hay algo que decía Martín Menem muy interesante. Muchos en sus provincias, gobernadores de Unión por la Patria o de otros signos políticos que no son de la Libertad Avanza, tienen votos que expresan las ideas de lo que hoy está expresando la Libertad Avanza. Entonces no se quieren tirar o con la gente o con la intención de voto o con las encuestas. ¿Se entiende lo que quiero decir, Paulino, no? Sí, es un juego de necesitados, ¿no? Y hay un acuerdo fruto de la necesidad, no de la convicción. Bueno, definitivamente. Claro, ganancias es la prueba, para mí la prueba más palmaria, porque muchos gobernadores en las declaraciones públicas dicen, no, bueno, en realidad no, los trabajadores, y necesitan de los recursos. Es coparticipable. Yo creo que el reloj de arena empezó a correr. Tanto para unos como para otros. Sí, claro. Entonces ya no estamos en el primer trimestre donde estamos viendo. No estamos en esas ínfulas de es esto a todo o nada. No, me desplumaron la ley.
La ley que terminó siendo sancionada con media sanción tiene muchos menos artículos de lo que iba a ser aprobado hace 90 días. Ya el gobierno tendría instrumentos, ya tendría rigiendo el blanqueo, ya tendría la moratoria activa, ya tendría el capítulo ahora, laboral Paulino, si lo hubieran querido así incluir. Como vos reclamabas, así como vos reclamabas, y me encantó, che, aprueben alguna ley, viejo, dale, aprueben alguna ley porque un gobierno gobierna con leyes. Para que las cosas sucedan tiene que haber un plexo jurídico. No, esto no es... Este es un giro a la ortodoxia, un giro a la heterodoxia muy saludable, porque el presidente ha muñequeado para intentar establecer los acuerdos. Me pueden gustar más o menos, pero para que las cosas sucedan, lo que tiene que seguir ocurriendo es que sucedan estas cosas. Y estamos de acuerdo en que, por supuesto, no son los 600 y pico artículos que querían, esa especie de tsunami. Ahora... Es la ley posible. Sí, estructuralmente es muy importante. De nuevo, a mí la modernización laboral que plantean con estos artículos me gusta, no me gusta. Pero viene alguien y me dice, che, Majul, ¿de qué hablas? Si desde que asumió Alfonsín quisieron plantear una modernización laboral y no salió. Y ahora tenés una modernización laboral. Ahora qué cara dura da hoy diciendo que ellos no hicieron ninguna concesión, ¿no? Por favor. Pero bueno, no, lo que hicieron fue peor, Negociaron con acuerdo de todos. Y ahora dicen, no, nosotros no. La cuota solidaria, que es cuota solidaria sindical, que no es que no va hacia los trabajadores, va hacia a las cajas sindicales, a las cajas de los dirigentes sindicales. Es el mecanismo de financiamiento del peronismo cada vez que está en el llano. Así lo entendió Alfonsín ya en la década del 80, por eso quiso instrumentar una reforma que finalmente... La ley Mucci. Entre otras cosas, la ley Mucci, que era sobre el tema sindical, pero esta idea ya estaba sobrevolando hace 40 años en la Argentina. Pensá que no es un aporte obligatorio el que hacen los franceses, tampoco los brasileños. No, claro. Brasil tuvo un presidente del Partido de los Trabajadores durante 8 años y que ahora está otra vez en el poder. Ahora piensan que somos tontos. Hoy Pablo Moyano y Dar en la conferencia de prensa decían, no, nosotros no negociamos con nadie y ratificamos el paro del 9 para mostrar que no hubo ahí ninguna... Querida Débora, Pablo Moyano, por favor. Héctor Daer, la mayoría de los gordos de la CGT, algunos más, otros menos, no representan a nadie. Son los peores defensores de los trabajadores del continente. Totalmente. A sus trabajadores se lo comió la desocupación y ellos se quedaron de brazos cruzados. Le comieron la representatividad, los gerentes de la pobreza. Empezaron a chorear a los gerentes de la pobreza y ahora están a la buena de Dios todos, sin representación y pasándola mal con changa trabajadores formales, formando parte de la peor Argentina deteriorada socialmente. Ahora de nuevo, yo le decía, el otro día le dije a gente cercana al presidente, bueno, créditos hipotecarios, no son los créditos que hay en Canadá, España, en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Y me decían, Brasil. Bueno, me dice, vos sos un fenómeno, me gustó porque me hizo reír, vos sos un fenómeno. En enero estamos discutiendo si íbamos una I, pero no, y ahora estamos discutiendo la calidad del crédito hipotecario. Avanzamos un poquito, ¿no? Es correcta, esa lectura es correcta. Definitivamente, y es muy apasionante toda la realidad, querido Luis. Me quedé mucho. Que descansar, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños en la radio, Exactamente. Cumplo el 17 de mayo, cualquier cosa. Después le doy todos los talles de pantalón. Bueno, estamos llegando, tranquilos. Gracias. En 17 días. Gracias. Nunca antes, Charlie, querido. Un abrazo. Mesa de lujo, como siempre. Hasta la próxima.